Carmen, ¿tú dónde? ¿Qué se pone? Pone una... No, lo tengo allí. ¿Eh? ¿Dónde? Aquí afuera. ¿Carmen no se presenta ahí? Buenas tardes a todas y a todos. Qué rara me oigo por aquí. Bueno, doy las gracias por haber venido esta tarde aquí al Bolote, un 12 de junio con el calor que ya va haciendo y a un domingo por la tarde. Pero bueno, seguro que lo vamos a pasar muy bien con estas 5 personas tan grandes que hoy nos acompañan. Para quienes no me conozcáis, soy Amanda Rodríguez. Doy la bienvenida al Bolote, municipio del que soy concejala en el ayuntamiento por la agrupación de electores Ganar al Bolote y además del que soy consejera ciudadana de Podemos. Desde que estoy en el ayuntamiento soy más consciente del poder que tienen los gobernantes, de la capacidad para hacer cosas. Cosas como pensar en las personas, sobre todo en aquellas personas que lo están pasando francamente mal. Datos recientes nos han dicho que más del 28% de los españoles y las españolas están en riesgo de exclusión social y en riesgo de pobreza. Esto se traduce en que 3 de cada 10 personas no tienen recursos para pagarse las necesidades básicas del día a día. Cuando entré en el ayuntamiento hace ya un año lo tenía muy claro y hoy lo sigo teniendo claro. Mi misión es trabajar por y para la gente, hacer que el Bolote sea un municipio mejor, reducir al máximo esa brecha de desigualdad que existe en la sociedad y conseguir generar empleo para una vida digna. Además, no permitir que a nadie le falte una casa, ni luz, ni agua. Y sobre todo, luchar por la corrupción. Esa corrupción que nos está azotando a todos en nuestro país. Porque otros nos están robando y se están llevando toda nuestra riqueza. A diario me encuentro con personas que me dan las gracias. Es increíble que me den las gracias por escucharlas. ¿Os imagináis un alcalde o un concejal que no escucha a sus vecinos y vecinas? Pues esto venía pasando con frecuencia aquí en el Bolote. Y cuando te separas de la ciudadanía, te crees que puedes gobernar sin ella, sin escuchar a la gente, ahí es cuando empiezas a equivocarte, cuando tu camino empieza a tomar un rumbo muy diferente al que debería. Empiezas a separarte de la realidad, como ha pasado estos 8 años con las políticas del Partido Popular. Ahora tengo la oportunidad de devolver desde lo local las instituciones a la gente y de ser portavoz de la ciudadanía. Porque creo en la democracia y la soberanía del pueblo, en el poder decidir de sus vecinos y de sus vecinas y trasladar su voz allá donde yo vaya. Esta tarde vamos a hablar precisamente de eso, de soberanía y de democracia, conceptos que van ligados y que nunca podemos olvidar como representantes políticos. Para mí es un honor presentar esta tarde a 4 candidatos al Congreso y al Senado y a un invitado muy especial, Ramón Grossfogel. Vamos a comenzar con Francisco Javier Fernández. Cuando le pedí a Francis sus datos biográficos para presentarlo en este acto, me dijo: andaluz de Granada, republicano, nacido en Los Pajaritos, podemita, de profesión y mentalidad jurídica, europeísta convencido y compañero de Valeria. Nació en 1968, es licenciado en Derecho, tiene un curso en Derecho Comunitario por la Universidad de Coimbra, experto en Comercio Exterior, MBA y doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Granada. Además, es personal laboral de la Junta de Andalucía. Un fuerte aplauso para él. Hola. Sinceramente los micrófonos me gustan muy poco, entre otras cosas porque me oigo esta voz tan granadina que, como vosotros sabéis, los granadinos cuando oímos en televisión, en radio o en algún sitio decimos: coño, si hablo como Manolo Escobar. Entonces no me gusta mucho. La voy a utilizar, no sé si utilizarlo o quitarlo, que no. Vuelvo aquí, ¿no? Vuelvo aquí. Yo tendría... lo primero es darle las gracias a Javi por la invitación y daros las gracias a todos por asistir a esto. Lo siguiente es darle las gracias a la gente que me acompaña por querer compartir este rato conmigo. Y lo tercero que quería contaros y hablaros es sobre soberanía y democracia.
estaba dándole vuelta a cómo iniciar esta conversación, lo estaba hablando con Néstor, estaba hablando con la gente así más cercana, porque no trataba de oír la voz del discurso. Finalmente, recordaba aquello de que la soberanía es la capacidad que tienen los pueblos de organizarse por sí mismos, que curiosamente es lo mismo que define la libertad en el ser humano, es decir, que la soberanía es a los pueblos lo que la libertad a los seres humanos, la capacidad de regirse por sí mismos. En las elecciones del 26 de junio, creo que lo fundamental que yo podía contaros es que en las elecciones del 26 de junio lo que se va a discutir es la crisis del modelo constitucional del año 78. La crisis del modelo constitucional que puso en solfa el Partido Popular con los recortes, el Partido Popular y el Partido Socialista con la traición al Estado de Derecho y al Estado democrático, y que fundamentalmente se está poniendo en solfa últimamente con ese enfrentamiento que se trata de inducir entre el norte y el sur, entre Cataluña y Andalucía. En realidad, el 26 de junio lo que tenemos delante es la futura constitucionalización del Estado, el futuro modelo territorial del Estado, el papel que Andalucía va a cumplir en ese nuevo Estado. Y ante eso lo que a mí me gustaría es trasladaros la esperanza. Esperanza, ilusión, alegría, que no solo es un eslogan electoral, que no es solo aquello que dicen que tenemos que repetir ahora los de Unidos Podemos, sino que tiene que ser una posición de verdad ética y política ante el cambio que viene. ¿Por qué creo que tenemos que trasladarlo así? Pues mirad, porque en el año 77, en el año 78, haciendo un poco de memoria y recuerdo, cuando se estaba haciendo el pacto constitucional, se estaban sembrando los cimientos de lo que nos ha regido durante este tiempo, se pensaba como en Andalucía, como aquel sujeto subsidiado del sur, que no tenía derecho a una autonomía plena. Y fue la gente, fuimos todos nosotros, fueron nuestros padres, nuestras familias, los que salieron a la calle y los que reivindicaron una suerte completamente diferente. Curiosamente, eso es lo que se hizo hace 4 años, en el 15M, que se acaba de cumplir el aniversario, hace 5 años, y fue reivindicar una suerte diferente. Y de esa suerte diferente nació Podemos. De esa suerte diferente puede nacer un Estado diferente. ¿Cuál es mi función aquí? Recordaros que con esperanza, con lucha, con ambición, con ganas de cambiar las cosas, podremos cambiar las cosas. Que podremos acceder a un Estado que sea más igualitario, porque la crisis es también crisis diferente si eres del norte que si eres del sur. La crisis es diferente si eres del campo que si eres de la ciudad, si eres del barrio noble o si eres del barrio obrero. Y eso habrá que construirlo en la futura Constitución que vamos a tener de aquí a muy poco tiempo. Yo no quiero extenderme mucho más en ello. Lo único que quería trasladaros era alegría, pasión, ambición, conocimiento de que es posible, de que podemos cambiarlo, de que podemos hacer algo diferente. Y que, como sujeto político que es Andalucía, tiene que estar presente sí o sí en lo que va a ser la articulación territorial del Estado, en que no pueden seguir hundiéndose las empresas andaluzas, no puede seguir habiendo 1.610.000 andaluces en el exterior, no debe de seguir aumentando, por ejemplo, el otro día leí ese dato, un 28% los desahucios en Granada, cuando en el resto de Andalucía, en el resto del Estado, el 5%. No puede haber una tasa de paro del 49% frente al 21% en la media española. En fin, lo que yo quería trasladaros es esperanza, alegría, ambición, capacidad de cambio. Y el 26 de junio, sí se puede, Unidos Podemos, como queráis llamarlo, pero cambiemos. Solo eso. Muchas gracias, Francis. A continuación me complace presentar a Leticia García Panal, candidata número 2 por Granada al Congreso. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, concejala por Imagina Aníbal, experta en Gerontología Social y máster en Gestión de la Calidad. Desde 2006 trabaja como psicóloga de la Diputación de Granada y además colabora como docente en diferentes cursos y talleres. Miembro de la Marea Naranja contra el desmantelamiento de la red pública de servicios sociales y miembro muy activo de Podemos a nivel provincial. Un aplauso para Leticia. Bueno, buenas tardes y es verdad que se agradece vuestra presencia, ¿no? y vuestras ganas de colaborar y de crecer en estos días, ¿no? en
en este último tirón hasta el 26J en el que se consolide el cambio hacia el país que queremos construir entre todos. El otro día hablaba Marta de que habíamos conseguido en Podemos una cosa que era la de traducir el lenguaje político al lenguaje que habla la gente. Cuando yo pensaba cómo abordar un tema tan profundo y tan denso, ¿no?, como puede ser soberanía y democracia, digo, ¿y cómo abordamos esto? Porque es un tema muy profundo. Y son dos palabras que realmente nuestros políticos utilizan como si de tal cosa se tratara. Soberanía, democracia, todo el día se les llena la boca, la democracia para arriba, democracia para abajo. Y ahora cuando lo pensaba, digo, pero ¿qué mensajes son los que trasladan los partidos tradicionales cuando nos hablan de soberanía y democracia? Democracia es participación, democracia y soberanía, participación y capacidad para tomar decisiones sobre las cosas que son importantes en el lugar en el que vivimos. Esa es la capacidad, ¿no? Eso es lo que quiere decir democracia y lo que quiere decir soberanía. ¿Y cuáles son los mensajes que nos están trasladando los partidos tradicionales con respecto a estos dos conceptos tan necesarios y tan profundos, ¿no?, que repercuten tanto en nuestro día a día aquí, en Albolote o en cualquier otro pueblo? Pues ellos nos lo traducen como miedo, ¿no?, como que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como que no estamos capacitados, como que quiénes somos nosotros para saber lo que queremos, y para eso están ya ellos. Y es un poco extraño, ¿no?, como de repente ese mensaje doble de nosotros queremos una sociedad democrática, pero tranquilo que yo sé lo que tú necesitas, tú no hace falta que me digas lo que hace falta en tu pueblo, que yo ya en Madrid tengo clarísimo cuáles son las políticas de empleo que hacen falta en Albolote. Así, ¿no? Y te sorprende muchísimo cómo a veces banalizamos con conceptos tan importantes. Desde que Podemos empezó y desde que ahora ha crecido, ¿no?, y ya somos Unidos Podemos porque tenemos esa capacidad de crecer y de sumar y de dar cabida a toda la diversidad que nos representa, nosotros nos estamos empoderando, pero nos estamos empoderando cogiendo esas armas que ellos nos están ellos nos arrojan y nos dicen que tú no sabes, que has vivido por encima de tus posibilidades, que tú no tienes capacidad para decidir, porque mira lo que has hecho en estos años, si estamos en esta crisis por vuestra culpa, que habéis gastado más de lo que podíais. Nosotros los estamos cogiendo y nos estamos empoderando y estamos diciéndole, nosotros sí somos soberanos, pero somos soberanos desde el minuto cero, desde nuestra capacidad más básica como personas para decidir sobre nuestro pueblo, sobre nuestra ciudad y sobre nuestro entorno, porque ¿quién mejor que nosotros para poder configurar nuestras políticas locales? Y desde las políticas locales pues crearemos y diseñaremos políticas a nivel autonómico, porque aprenderemos a crecer y a comunicarnos entre nosotros, ¿no?, ir creando. Aquí tenemos a compañeros de los pueblos de alrededor, pueblos de Atarfe, de Vegas, de Peligros, Sinos, de Maracena también. ¿No? En el momento en el que en estos actos de crecimiento nos retroalimentamos de nosotros mismos, ¿no?, y confiamos en el compañero y venimos a apoyarnos, ya no estamos solos. Y ya no es lo que opina solamente Albolote, es lo que pensamos todos. Y nos vamos sintiendo más fuertes y vamos cogiendo más fuerza para tener esa soberanía, ¿no?, de qué es lo que queremos. Es verdad que dice Francis, vamos a hablar de alegría, de energía, de fortaleza, pero se pone uno a hablar de estos conceptos tan serios y es difícil, ¿no? Soberanía, es que como que te cae todo el peso encima, ¿no? Y democracia, no hay nada más democrático que esta forma de hacer política, pensando en que cada uno de nosotros que estamos aquí nunca nos habíamos dedicado a la política ni a ser conscientes de la repercusión que tenía las decisiones que se tomaban en los ayuntamientos. Venimos todos de ayuntamientos que han sido desvalijados por la clase política en estos años, considerando lo que era suyo, haciendo de esa participación y de esa soberanía una mentira con la que se llenaban la boca y a nosotros nos convencían, ¿no? Pero ya no, lo decía el otro día, ya los políticos los políticos tradicionales, me gusta llamarlos así, no nos convencen, porque nosotros tenemos otros oídos por los que escuchamos, ¿no? Las palabras que nos dicen ya no suenan igual porque las entendemos y porque ya no nos dejan convencer. El otro día salía Ana tocando la flauta
en el ideal, y es verdad que otra música empieza a sonar, ¿no? Esa música en la que ese concepto tergiversado de soberanía y democracia nos lo vamos a adueñar, ¿no? Nos vamos a hacer, estamos haciéndonos uso del concepto de patria, ¿no? Decía, la patria somos cada uno de nosotros, la democracia y la soberanía también va a ser nuestra, ¿no? Porque sí que podemos. Y tampoco quiero alargarme mucho, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Yo creo que para terminar es difícil no, yo que siempre estoy gastando bromas, me cuesta trabajo gastar una broma sobre este tema, porque creo que es muy profundo. Creo que hemos vivido en una sociedad en la que se nos ha intentado achantar como personas, porque en la medida en la que estábamos achantados podían manipularnos y hacer con nosotros lo que querían, y estamos despertando, ¿no? Yo creo que no solo estamos despertando, sino que hemos despertado, y esa mirada diferente es la que ahora los tiene un poco asustados a todos y los tiene un poco despistados y están un poco dando palos por aquí por un lado. Nosotros apostamos por la soberanía y por una democracia real, y estamos en eso. Muchas gracias, Lili. Bueno, es un enorme placer para mí presentar a continuación a Ramón Grossfogel, sociólogo puertorriqueño que trabaja en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de Berkeley, en California. Es uno de los padres del movimiento Modernidad Colonialidad, que analiza la modernidad según paradigmas basados en prejuicios raciales y colonialistas. Mi hermana, que ha estudiado sociología en Granada, se ha enterado esta tarde de que venía Ramón, y la verdad que me ha dicho que, bueno, que esta semana mismo tenía que hacer un trabajo sobre él y que es una eminencia, ¿no?, en la sociología mundial. O sea que tenemos muchísima suerte de tenerlo hoy aquí. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes en este proceso tan bonito y tan interesante que se está dando en el Estado español. Yo creo que para ser breve, hay varias crisis que se están jugando en este momento. Hay crisis de soberanía a varios niveles. Hay crisis de soberanía política, de soberanía económica, de soberanía territorial. Actualmente la configuración de la Unión Europea, el Estado español y el sur de Europa en general ha sido visto, y esto es una cosa que viene de siglos, pero que durante los 20 años de Unión Europea se vivió una ilusión de Europa como solución, pero a partir de la crisis del 2008 yo creo que queda muy evidenciado que Europa, más que solución, ha sido un problema serio para los pueblos del sur de Europa. Entonces hay un problema serio de soberanía, en el sentido de que el Estado español en este momento es una especie de protectorado del capital financiero alemán e internacional, pero sobre todo alemán, que son los que dictan las pautas y las políticas económicas dirigidas al sur de Europa. Ya vimos lo que pasó, cómo estrangularon a Grecia el año pasado y cómo han estado estrangulando al sur de Europa ya por varios años. Y que ahora, después de la campaña electoral, ya se anuncian nuevos recortes, nuevas políticas que, bueno, Rajoy ya prácticamente lo ha dicho públicamente, ¿no?, de que tienen más recortes, y la Unión Europea ya se ha pronunciado al respecto. Entonces, hay un problema de soberanía muy serio. Para el norte de Europa, el sur de Europa es visto como no europeos. Es decir, la idea de que el sur de Europa forma parte de Europa es una idea que está en crisis, y que para muchos migrantes en la época del franquismo les quedaba muy claro cómo cuando migraban, migrantes económicos me refiero, que iban a trabajar a París o a Berlín o a Londres buscando ingresos, etcétera,
para esos migrantes quedaba muy claro cómo para ese norte europeo el sur de Europa no es Europa. Entonces, luego de la crisis del 2008 ha quedado evidenciado con la noción de que el sur de Europa son pigs, los cerdos, ¿no? Esta noción que se ha mencionado en la prensa del norte europeo de manera abierta. O sea, los cerdos son aquellos que son perezosos. La causa de la crisis, de acuerdo a esta teoría, es que la gente del sur de Europa son perezosos y son corruptos. ¿Ve? Entonces, no hay duda de que hay corrupción en el sur de Europa. La corrupción en el sur de Europa se maneja en millones de euros. La corrupción en el norte de Europa se maneja en miles de millones de euros. Es decir, si hay hoy día crisis en el sur de Europa es a causa del saqueo y del pillaje del capital financiero internacional, sobre todo anclado en los intereses del norte de Europa y sobre todo en Alemania, el capital financiero alemán, que son los que en la práctica dictan las pautas sobre lo que ocurre en la Unión Europea. De manera que hay una crisis de soberanía obvia, porque no hay un control de parte del Estado español de las políticas que llegan del norte. Entonces no hay un control de las políticas económicas, no hay un control de la política pública, no hay un control y de alguna manera, por supuesto, los poderes fácticos como el PSOE y el PP se han subordinado a esas políticas y se han adaptado de manera pasiva a esas políticas, lo que ha hecho que sea urgente la necesidad de un cambio de gobierno que de alguna manera se pare frente a ese norte de Europa y le diga basta ya, porque el saqueo ha tenido unas consecuencias enormes sobre la vida de las poblaciones del sur. Un costo enorme en no solamente calidad de vida, sino vida o muerte para mucha gente hoy día en el sur de Europa. Y Unidos Podemos tiene la posibilidad en este momento de hacer un giro en esas políticas que han estado ancladas durante ya varias décadas de subordinación neoliberal a las políticas neoliberales del norte europeo. De manera que hay una crisis de soberanía política y económica, pero también hay una crisis de soberanía territorial en el sentido que también al interior, con la crisis de la Constitución del 78, como bien dijo el compañero, también hay un problema de las naciones sin Estado dentro del Estado español, que la propuesta que ha hecho Podemos de sociedades, reconocer a España como sociedades plurinacionales, me parece que aporta una manera de salir de ese impasse. Es decir, el reconocimiento de que el Estado español está compuesto de múltiples naciones y según hay unas políticas que se imponen del norte de Europa hacia el sur de Europa, también hay unas políticas que se imponen desde el Estado españolista a diferentes regiones dentro del territorio, que hacen que haya una crisis también de soberanía, no solamente a nivel del Estado español frente a los poderes fácticos del norte de Europa, sino también dentro del propio territorio del Estado español hay un problema y una crisis de soberanía con respecto a la relación entre el Estado españolista y las naciones sin Estado de las diferentes regiones. Y cómo el aparato, vamos a ponerlo así, constitucional jurídico del 78 de autonomías regionales ha entrado en crisis y de alguna manera tiene que haber un cambio con respecto a ese tipo de constitucionalidad, de manera que el proceso de la posibilidad de que gane un movimiento, un partido o una alianza política como la de Unidos Podemos abre una brecha de posibilidades que hasta ahora han estado cerradas por el bipartidismo tradicional PSOE-PP
que durante años se han pasado la batuta uno al otro, pero que cuando miramos el contenido, no hay gran diferencia entre uno y otro, y eso lo saben ustedes mejor que yo. De manera que al mismo tiempo hay una crisis de democracia, porque si la democracia se supone que sea que los pueblos decidan sobre su destino, pues no puede haber democracia sin soberanía y no puede haber soberanía sin democracia. Es decir, estos son dos polos que son fundamentales y que están entretejidos uno al otro. De manera que las imposiciones de las políticas neoliberales que vienen de parte de la Unión Europea del norte hacia el sur y las imposiciones del Estado españolista hacia diferentes naciones dentro del territorio forma parte también de una crisis no solamente de soberanía, sino también de democracia. De manera que tanto la soberanía como la democracia hay que verlas como imbricadas. No se soluciona una sin la otra. Tener solamente solución democrática sin que haya una institucionalidad que permita la soberanía de los pueblos es una contradicción, porque el pueblo no va a poder, los pueblos no van a poder decidir democráticamente si no hay tampoco un poder soberano que permita a los pueblos decidir por ellos mismos, y viceversa. No puede haber un proceso democrático sin soberanía de los pueblos. De manera que me parece que hay una gran oportunidad de frente en este momento. No quiero continuar con más tiempo porque aquí hay otros panelistas que pueden abordar mejor que yo estos temas, pero mi llamado es que unidos podemos. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, para mí es un gran honor presentar a Ana Terrón, nuestra candidata número 1 por Granada al Congreso de los Diputados. Ya ha sido diputada en la legislatura más corta de la historia y vuelve con experiencia. Nació en Granada en 1983. Es trabajadora social y ha trabajado como dinamizadora juvenil en el Ayuntamiento de Granada. Desde muy joven está vinculada al movimiento estudiantil, asociativo y social de nuestra ciudad. Está muy comprometida con la necesidad de blindar los derechos sociales y reconstruir unos servicios sociales universales y públicos. Forma parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y adora Granada, sobre todo su barrio de donde viene, Las Chanas, pasión que comparto con ella. Un aplauso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. A veces tengo una dicotomía y duda, no sé si es mejor el micro así o así. ¿Cómo me escucháis mejor? Parece una tontería, pero creo que es importante que se escuche. Bueno, dar las gracias a la gente del Consejo Ciudadano del Bolote, a Amanda, a Javi, a Susana y miles de nombres que tendría que recordar y que ahora me vaya a perdonar que no pueda repetir todo. Las gracias, pues no solamente por montar este acto, sino las gracias por el trabajo desde hace 2 años, incansable, a pesar de las tempestades, a pesar de las lluvias, a pesar del granizo, y aquí siguen intentando cambiar su pueblo, intentando cambiar Andalucía, intentando cambiar este país. Así que por favor os voy a pedir un aplauso para ellos y para ellos. Me decía Javi, vamos a montar una charla al Bolote sobre soberanía y democracia. Digo, toma. Cuando me lo decía, digo, bueno, voy a pensar cómo lo abordamos. Y recordaba eso que decía Le Bon, de que los conceptos son la imagen que evocan, independientemente del significado que tengan. Y mira tú que enganchaba con... Hay miles de conceptos, pero entre ellos democracia y soberanía. Y a veces nos empeñamos en que los conceptos tengan los significados literales que tienen, y sin embargo, a veces la hegemonía cultural hace que los conceptos tengan una imagen distinta del significado que tienen real. Y eso le ha pasado durante mucho tiempo a democracia y soberanía, que bueno, eran y un poco están en disputa, y de eso es lo que quería hablar. Como que se pronunciaban, ¿no? Escucha a ciertos políticos, a ciertas políticas a decir democracia. Genial, se escucha en silencio. Pero, ¿qué imagen evoca democracia? Pues ha sido una imagen difusa. Y soberanía, sí, soberanía. Muy bien, es un término que por sí solo llena, como decía, que se les llena la boca. Sí, se les llena la boca a ellos y tú como que asientes, ¿no? Democracia, soberanía.
Bien, pero son términos que tienen un significante un poco difuso. Y creo que precisamente quería hablar, en empezar esta mini charla, sobre dónde empieza la chispa de la disputa de esos términos. Y creo que tenemos que retrotraernos 5 años atrás. Precisamente este mes pasado celebrábamos el 5º aniversario del 15M, ¿no? Y es que el 15M supone esa chispa que ha prendido la mecha de la disputa de muchos términos, la disputa de muchas cosas en este país. Y bueno, ¿qué supuso el 15M, no? Pues el 15M politizó dolores que teníamos internos. Os digo politizó porque, bueno, teníamos muchos dolores, teníamos muchas indignaciones que creíamos que eran dolores privados. Y fue cuando salimos a la calle, cuando nos dimos cuenta de que esos dolores, de que esas indignaciones eran comunes. Y fue en ese momento, cuando lo hicimos comunes, cuando los marcamos en la agenda política. Dolores como que pensábamos que, bueno, si me desahucian, es culpa mía. Que si yo no encuentro un trabajo, aunque esté formado independientemente o tal, es culpa mía. Y fue en ese momento que los pusimos en altavoz que nos dimos cuenta de que no era culpa nuestra. Y eso supuso también el principio del cambio en el sentido común, del que creo que podríamos hablar después. Y veréis, sobre todo creo que fue creando, al encontrar esos dolores comunes, fue creando también unos afectos comunes. Y el crear unos afectos comunes creó también un sujeto en primera persona, creó un incipiente nosotros. Y lo más importante de ese nosotros, que para crear un nosotros tiene que haber algo contrapuesto, creó también un ello. Ese ello se creó cuando vimos que teníamos problemas comunes y sobre todo vimos que había causantes comunes también de esos problemas. Y ahí fue donde se creó el ello y donde se creó esa contraposición, ¿no? entre nosotros y ellos. ¿Y cómo identificábamos al ello? Pues el ello lo identificábamos como una minoría, ¿no? Dijimos, ¿quién ha causado? ¿Qué ha pasado si yo lo he hecho todo bien? Si yo llevo toda la vida trabajando y ahora no me puedo jubilar en condiciones, si llevo toda la vida trabajando, me han despedido y ahora no encuentro un trabajo, ¿qué ha pasado? Pues fue cuando nos pusimos a analizar que nos dimos cuenta que había sido una minoría privilegiada, ¿no? que llegó a las instituciones y durante mucho tiempo nos dijo que ellos sabían, ¿no? Lo que dice Leti, nosotros sabemos, nosotros decidimos por vosotros porque nosotros sabemos, estamos preparados. Y lo hicieron diciendo que gobernaban para una mayoría. Y poco a poco nos dimos cuenta de que, bueno, lo hicieron en su propio beneficio y que además poco a poco fueron tejiendo una red que ahora nos estamos dando cuenta y cuanto más avanzamos en el hilo, más vemos que esa red está mejor tejida. Fueron tejiendo una red en la que poco a poco crearon un sistema en el que nos arrebataron la capacidad de tomar decisiones políticas que nos afectan. Y ahí jugamos también con el término soberanía, ¿no? Con esa capacidad de autogobierno incluso personal, que decía Francis, ¿no? El autogobierno. Bueno, pues esos cuestionamientos que puso en jaque el 15M, pues entre ellos está el término democracia, ¿no? Porque fijaros, hasta entonces yo creo que estas élites de las que hablamos, eso ellos, también hay ellas, ¿eh? Pero bueno, ahí en masculino está bien, lo veo bien. Eso ellos, pues habían conseguido que en cierto modo hubiese calado que ese significante democracia fuese votar cada 4 años. Y que fuese votar cada 4 años a personas que estaban preparadas, personas que sabían lo que estaban haciendo y habían conseguido que eso estuviese ahí. Y veréis, hablamos del 15M y parece, yo al menos tuve la sensación, cuando un poco fue bajando el movimiento, tuve la sensación de que no había servido para nada, ¿no? Como, bueno, ha sido una emergencia, pero como que teníamos la necesidad de un cambio urgente y no había llegado, ¿no? Y era como, no ha llegado. Pero no. Supuso, ahora sí, ahora estamos viendo las evidencias de ese cambio, pero es que desde el principio supuso un antes y un después. Supuso un antes y un después porque pasó que esa élite de un plumazo se hicieron añejas, se pusieron rancias en un momento. Y es verdad que mantuvieron el poder, no sé si recordáis que siguió gobernando el PSOE, luego el Partido Popular, yo recuerdo además las municipales, volvió a ganar el Partido Popular en Granada y yo dije, bueno, que no sirvió para nada. No, mantuvieron el poder, pero el sentido común, que era eso que había empezado a contaros, ¿no? Esa sensación de los problemas son mi culpa o no lo son, esa sensación
ya estaba en el ambiente y ya estaba cambiando el sentido común de época había cambiado. Ahora, pensar, 6 años después, 5 años después del 15M, cuando a una persona le van a quitar su casa, no piensa que es culpa suya. Cuando una persona no encuentra trabajo, después de estar años trabajando, la despiden y no encuentra, no piensa que es culpa suya. O nosotros, los jóvenes, con formación y trabajos precarios, oyéndonos a Alemania, no pensamos que es culpa nuestra. Y eso es el cambio en el sentido común. Eso no lo pensamos nosotros, no lo piensan ni en la carnicería, ni en las calles, ni en ninguna parte. Y veréis, hay algo muy interesante del 15M, y creo que lo estamos también continuando como movimiento ciudadano, me refiero, y es su carácter prosistema. Prosistema porque no nace con la idea de reivindicar una ruptura total del sistema, sino con la recuperación de los derechos perdidos. Estábamos hablando de derechos sociales, una Constitución que no se cumplía, ni siquiera estaba tantísimo en el ambiente, oye, vamos a ver la Constitución. No, vamos a que se cumpla la Constitución, que la Constitución está diciendo que hay derechos fundamentales que tienen que cumplirse en este país y, sin embargo, no se están cumpliendo. O derechos sociales que nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas habían conquistado. Por eso digo que es prosistema, porque estaba pidiendo que se restituyesen esos derechos desmantelados. Y no solo eso, yo creo que también comentaba Francis, ¿no? Ese régimen del 78 puso también en jaque al régimen del 78, a todo lo hecho, pero de una forma también distinta. Empezamos a valorar también la transición de otra manera. Yo recuerdo, yo estudié historia, también siempre digo soy trabajadora social, pero previamente estudié historia. Y yo recuerdo cuando hablábamos de la transición que parecía como que era un todo o nada. La transición era una victoria o una derrota, no había nada en medio. Y yo creo que a partir de ese 15M, que empezamos a reflexionar esa crisis del régimen del 78, valoramos que la transición igual tenía luces y tenía sombras, pero lo más importante, empezamos a plantear que igual no había sido una victoria de los partidos políticos, tal y como yo personalmente había estudiado el libro de historia, sino que empezamos a plantearnos que había sido una victoria de la gente, una victoria de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Y a partir de ahí empezamos a abrazar los avances que se habían hecho en este país pues como logros de la gente. Y veréis, yo creo que hay una cosa que siempre escucho a Pedro Sánchez y cualquier personaje o personaje del Partido Socialista, que dice que nosotros trajimos los avances sociales a España. ¿Cuántas veces se lo habéis escuchado? Nosotros trajimos los avances, nosotros trajimos la sanidad pública, nosotros... Pues yo creo que ese mensaje no cala. No cala precisamente por ese cambio en el sentido común y por esas reflexiones de la transición que estábamos haciendo desde hace unos años. Que los avances los hace la gente, que no lo hacen los partidos políticos. Los partidos políticos pueden aprobar o no aprobar una ley, pero que los avances son de la ciudadanía. Por eso creo que es complicado que ese discurso cale. Y algo muy importante que se empezó a cuajar en el 15M y que creo que estamos en plena construcción. La necesidad de un nuevo acuerdo social. Hablábamos que se había roto el acuerdo social del 78, todos esos derechos sociales que habían conquistado nuestros padres y nuestros abuelos, y había necesidad de un nuevo acuerdo social. Pero un nuevo acuerdo social que yo creo que se traduce incluso en una imagen de la propia plaza, de las propias plazas, de la diversidad que había en esas plazas. Pues un acuerdo social que interpele a sectores mayoritarios, que interpele a una nueva mayoría popular que tiene que ser tan diversa como la diversidad que encontrábamos en las plazas. Y además se tiene que articular, es presente todavía, porque ya digo que creo que estamos en construcción, se tiene que articular en torno a las indignaciones que encontramos, ¿no? Y ahí está la clave creo que está en el cambio del sentido cultural, en el cambio del sentido común. Bueno, creo que todavía estamos tejiendo. Efectivamente, creo que hemos avanzado, pero todavía nos queda pedagogía y nos queda seguir. Pero bueno, hablábamos siempre de la ventana de oportunidad. Tenemos una ventana de oportunidad para poder cambiar las cosas. ¿Y dónde están las claves de esa ventana de oportunidad? Pues creo que, recordáis aquel no nos representan, esa es una clave. Esa distancia que se establece, que sentimos entre representantes y representados. Ya no sentíamos que esos representantes nos estuviesen representando
Y además, tampoco sentíamos que las instituciones, nosotros siempre decimos, poner las instituciones al servicio de la gente. ¿Por qué? Porque no sentíamos que esas instituciones estuviesen demandando, estuviesen resolviendo las demandas que teníamos. Y de esas instituciones que no resuelven las demandas, no es porque la institución en sí no resuelva las demandas, sino por quién copa las instituciones. Porque las instituciones estaban copadas de representantes que no representan a sus representados. Esa es una de las claves. La otra es el empobrecimiento de la clase media, que todo lo ha polarizado, ¿no? Ahí se ve mucho más claro ese 99% contra ese 1%. También teniendo en cuenta la soberanía, ¿no? Pues esa cesión de la soberanía que hemos sentido, esa cesión de la soberanía que lo comentaba Ramón, ¿no? A esas élites internacionales que además tienen cara, nosotros le ponemos cara que es Merkel, ¿no? Pero bueno, evidentemente es mucho más, no solamente esta señora. Pero esa cesión a la soberanía la hemos visto clarísima en el artículo 135, en su propia modificación, en la que se prioriza pagar a la señora Merkel y sus amigos a las propias necesidades o problemáticas que tengamos en nuestro país. Eso, o también la cesión de nuestra soberanía a poderes que nosotros no hemos elegido. Y eso también cada vez está quedando más claro. Sabemos que Florentino Pérez o que el Banco Santander o el IBEX 35 disponen de nuestras políticas. Ellos dicen cómo tienen que ser nuestras políticas, ni siquiera esos representantes que no representan a sus representados, y mucho más. Y otra clave, que es un sentimiento, todos son iguales, la falta de alternativa. ¿Dónde estaba la falta de alternativas? No solamente es que los partidos políticos se van pareciendo, es que los programas a veces son tan parecidos que solamente encuentran matices entre uno y otro. Y esa era la principal clave, ¿no? No encontrar matices, pensar que forman parte de un mismo sistema, porque un sistema que está en crisis y esos partidos tradicionales estaban completamente inmersos. Y algo muy claro, habían construido un tipo de democracia sin la propia idea de democracia, un tipo de democracia que no contiene el poder del pueblo. O sea, una cosa completamente paradójica, pero sin embargo, lo importante es que el sentido común habían conseguido que calase la gente y que pensáramos que estábamos en democracia porque votábamos cada 4 años. Cosas que creo que están cambiando para bien. Bueno, me estoy enrollando un montón. Bueno, algo creo que es muy importante y sí que me gustaría plantear, ¿no? Porque creo que supone, estas son las ventanas de oportunidad que se abren por estos factores y creo que es importante que las abordemos. ¿Cómo abordamos esa necesidad de cambio? ¿Cómo abordamos el cambio? La necesidad del nuevo contrato social. Creo que estamos en un momento en el que hay que construir de nuevo muchas cosas. Para construir de nuevo muchas cosas hay que interpelar a esa mayoría de gente que comparte mucho. Y escuchaba a Javi decir que para interpelar a esa gente lo importante son abandonar la etiqueta. Es posible que si juntamos a un grupo de gente y les preguntamos, oye, vosotros 300 personas, ¿cuántos de vosotros comparten que nos encontramos en un robo de la democracia, nos encontramos en un robo de nuestra soberanía? ¿Por qué? Porque compartimos una idea de sanidad pública, compartimos una idea de educación pública, compartimos una idea de transparencia en las instituciones. Posiblemente 298 personas estén de acuerdo, estoy seguro. Si a esas 298 personas les preguntamos, ¿tú te sientes liberal? ¿Te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿De qué color te sientes? Posiblemente empiecen a haber diferencias. Esa mayoría social que habías conseguido articular ya sea muchísimo más dispersa. Y creo que en el momento social, de emergencia social y de urgencia de ese nuevo contrato social en el que nos encontramos, necesitamos de esa mayoría. Y necesitamos articular ese sujeto común del que estaba hablando, esa primera persona del plural, ese nosotros, y tenemos que articularlo en torno a esas indignaciones que nos encontramos, ¿no? Esas indignaciones que compartimos. Sujeto común que tiene que ser plural y sujeto común que tiene que tener también un horizonte para aglutinarse y como objetivo. Nosotros planteábamos ese horizonte en clave de este 26J, pero que es mucho más, es un proyecto mucho más a largo plazo. Pero en este 26J creo que empieza ese principio, ese objetivo, que era tomar las instituciones, tomarlas por la vía democrática y devolvérselas a la gente, a la ciudadanía, poner las instituciones al servicio de la gente. Ese era el logro. Y nada más, creo que contaros también, aprovecho mis 4 meses de currículum corto en el Congreso,
porque creo que hemos dado un paso al frente en ese objetivo de poner las instituciones al servicio de la gente en nuestros 4 meses, en cosas muy simbólicas. Que fijaros, solamente al llegar aquel primer día al Congreso, y seguro que Sergio comparte esa sensación, esos pasillos, esos edificios, que lo habíamos visto en la tele muchas veces, pero sin embargo nos sentíamos como extraños. Yo me sentía extraña en aquellos pasillos. ¿Y cómo es posible que nosotros, que somos personas normales, somos gente completamente normal, nos sintiéramos extraños en la sede de la soberanía nacional de nuestro país? Bueno, con una evidencia más clara de cómo habían estado gobernando de espalda a la gente. Pero creo que eso ha cambiado. Yo creo que si algo hemos puesto en estos 4 meses, además de 200 PNL o 5 proposiciones de ley, es que hemos acercado las instituciones a la gente. Yo creo que cada vez la gente tiene más claro, o tenemos más claro, que esa institución nos pertenece. Y hay cosas que son simpáticas, pero que dejan claro que esto está pasando. Por ejemplo, antes nadie, yo por lo menos no lo sabía, qué era la mesa del Congreso o cómo funcionaba. ¿Qué importancia tenía para el devenir del hemiciclo, para el devenir del Congreso de los Diputados, si se aprobaba una PNL o no? Y ahora yo pregunto a mucha gente que antes no lo sabía y sabe lo que es la mesa del Congreso, cómo funciona y te va comentando. O el hecho de ver los plenos que yo antes no lo había visto en mi vida porque me parecía la cosa más aburrida del mundo, también me parecían aburridos porque no sentía que ese fuese mi espacio, no sentía que yo tuviese algún tipo de conexión con ese sitio, por eso me parecían aburridos. Y ahora hablas con la gente que antes no lo veía y te decía que era un aburrimiento y lo ha visto y te cuenta cosas y te dice, no sé quién ha votado en contra, el Partido Popular ha votado, no sé qué. Lo saben porque han estado siguiéndolo y eso significa que hay un concepto de pertenencia. Saben que esa institución es suya y le pertenece y que además tienen que reclamarla. Así que creo que este 26J tenemos un avance más, tenemos algo más cerca, esa conquista de las instituciones para la ciudadanía. Y aprovecho para pediros un favor para este 26J, ¿no? En torno a eso que decimos, que estamos construyendo un sujeto común, que estamos construyendo un proyecto común, un nuevo acuerdo social. Deciros que sigamos sumando gente, porque hay mucha gente que puede venir de votar muy distinto, que puede venir de espacios ideológicos muy distintos, pero sin embargo comparten esa necesidad de nuevo acuerdo social. Comparten que este país no puede dejar atrás a su gente. Comparten que los servicios públicos tienen que ser el mayor orgullo de un país. Comparten que la transparencia es necesaria para acabar con la corrupción. Y comparten que si un país es democrático, tienen que cumplir los derechos sociales. Fijaros si hay gente a la que sumar todavía. Y siempre decimos, no, lo importante son los que faltan. Pues tenemos 2 semanas para seguir sumando más gente. Y nada más. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora voy a presentar al candidato número 1 por Sevilla, Sergio Pascual, referente allá donde lo haya. Nació en Plasencia en el año 1977, pero vive en Sevilla desde muy pequeñito. Es ingeniero de telecomunicaciones y licenciado en antropología social. Además, funcionario del Cuerpo Superior de Ingenieros de la Junta de Andalucía y ha sido presidente de la Comisión de Fomento de la última legislatura por Podemos. Sergio está muy comprometido con la Marea Amarilla, plataforma integrada para conseguir la entrada del AVE a nuestra ciudad, a través del soterramiento de las vías y así impedir que se queden barrios aislados y que tengamos una línea ferroviaria digna para una ciudad como Granada. Aprovecho para decir que Albolote ya se ha unido, ha aprobado la adhesión al manifiesto de la Marea Amarilla y invito aquí a todos los municipios existentes a que también lo hagan a través de sus ayuntamientos. Un gran aplauso para Sergio. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que estáis aquí hoy. Yo quería pediros un aplauso especial a los que venís por primera vez a un acto de Podemos a comprobar si efectivamente tenemos cuernos y rabos o no tenemos cuernos y rabos. Así que para los que vienen por primera vez, por favor, los que no venimos por primera vez, un fuerte aplauso. De hecho, para más Henry, como siempre acostumbramos a dar la voz a la gente, y dado que esto es un coloquio, yo lo que voy a hacer es pasarme un poco por las intervenciones de los compañeros. He ido tomando algunas notas, me parece que por hacer un poco más ameno, ¿no? y dinámico, ¿no? Entonces, para empezar, y aquí recogiendo un poco la cuestión que planteaba Ana,
yo, mientras mientras conversaba, nos contaba el concepto de democracia, de soberanía, me venía a la cabeza que para mí la democracia tiene como dos pilares, ¿no? Un pilar que sería el pilar de lo que conocemos como la democracia procedimental, ¿no? Las normas, el Estado de Derecho, ¿no? Como también se le conoce, ¿no? En la lógica liberal, que es esa democracia según la cual, bueno, pues los individuos, los ciudadanos, tenemos firmado simbólicamente un contrato social y ese contrato social nos garantiza que efectivamente si tú trabajas, bueno, pues vas a conseguir una serie de ingresos que te van a permitir jubilarte a una edad determinada que está dibujada en una ley, y que si además esos ingresos te permiten llevar a tus hijos a la universidad y tus hijos estudian, bueno, pues van a conseguir tener un trabajo digno para poder luego planificar su futuro porque tienen un salario digno, bueno, pues no sé, montar una familia, comprarse una casa o alquilar una vivienda y en definitiva convertirse, digamos, en núcleo de esta sociedad en la que vivimos. Sería, digamos, la pata más reconocible, ¿no? Más dibujada, más conocida, más aireada de la democracia, la pata procedimental. Y hay que decir que esa pata procedimental, insisto, para mí es solo una de las dos patas de la democracia y luego iré a la segunda, también ha sido brutalmente pateada, nos ha sido brutalmente arrebatada por los últimos gobiernos del Partido Socialista y especialmente del Partido Popular. Y nos ha sido arrebatada en términos de, bueno, pues de capacidad de autodefensa con leyes como la ley Mordaza, pero también nos ha sido brutalmente arrebatada con cosas tan flagrantes como el fraude de las preferentes que han arrebatado las inversiones de muchísimos pensionistas que habían puesto ahí la ilusión y los ahorros de sus vidas. Nos han sido arrebatadas también por, bueno, pues por cuestiones como el cambio de la ley con el impuesto al sol, que impidió que 60.000 familias que habían apostado por su país, que habían apostado por España y habían decidido que el sol y las energías renovables podían ser un futuro digno para nuestro país, bueno, pues llegó el gobierno y resulta que les dio una patada y se puso del lado de las eléctricas, ¿no? Esto es como si en Arabia Saudí el ministro de petróleo decidiera que iban a dejar de invertir en petróleo porque ya no tenía sentido esa fuente de riqueza, ¿no? No invertir en sol en Andalucía o en España es como si en Arabia Saudí no invierten en petróleo, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que teníamos un ministro offshore, ¿no? Que se llevaba los dineros a Panamá, a uno le extraña menos, ¿no?, que pateara esa democracia procedimental, que era lo mínimo que se esperaba de unos señores que se llamaban liberales, ¿no? Pero a esa pata, ¿no?, a la pata liberal, a la pata procedimental también la patearon durante estos años y también se cargaron esa parte del contrato social. Pero fijaos que yo también creo que hay una segunda pata, también la referenciaban antes los compañeros, creo que ahí especialmente Francis aludía a ello, es la pata del, y Ana, ¿no?, también lo sobrevolaba, que es la pata del proyecto común, ¿no? Para mí el elemento de soberanía, que alude al elemento pueblo, al elemento identidad, al elemento territorio, al elemento comunidad política, al elemento sujeto político, esa pata es la pata crucial para poder decir que somos una sociedad verdaderamente democrática. Porque es esa pata la que nos permite invocar la energía social que nos pone en marcha para construir una sociedad mejor y trascender la mera gestión de las cosas, ¿no? Que sería por la que apostarían, ¿no?, los del PSOE y el PP, que decían, bueno, a Franco hará de lo que se trata las cuentas y tener a los mejores tecnócratas aquí puestos en unos lugares o en otros, que por cierto no han puesto a los mejores, sino que han puesto a los que más años de carnet tenían en el bolsillo y poco más, ¿no? Nosotros, naturalmente, yo pienso que eso no es la democracia es algo más. La democracia es tener un proyecto común compartido de país y de pueblo, ¿no? Y eso es lo que ponía encima de la mesa el 15M, como decía Ana, eso es lo que ponemos encima de la mesa también desde Podemos. Por eso hablamos de construir pueblo y de que la tarea no se queda en ganar las elecciones, no se queda
en tomar las instituciones y devolvérselas a su gente para poner de nuevo en pie esa democracia procedimental, sino que se trata de ponerlas al servicio de la gente para construir un pueblo y para construir una sociedad mejor, ¿no? Fijaos que, y no voy a eludir, me voy a meter en el charco, no voy a eludir la cuestión de la soberanía, de la crisis territorial que vive nuestro país, de lo que denominamos sujeto, Estado plurinacional, ¿no? Y fijaos que sobre este asunto yo creo que hay que hacer una reflexión que todos vamos a entender y que creo que compartir. Cuando Podemos decimos que vivimos en un Estado plurinacional y que hay que comenzar a reformar nuestras instituciones, a abrir el melón de la Constitución para moldarlo, para adecuarlo al estado realmente existente de las cosas, a la sociedad realmente existente en la que vivimos, creo que lo que hacemos es reconocer una situación que es producto del contrato social anterior que teníamos, que es el contrato social del 78, el del Estado de las Autonomías. ¿Y por qué digo esto? Porque es natural que si hemos construido instituciones políticas de autogobierno como son las que gestionan nuestras comunidades autónomas, en torno a esos sujetos de poder que marcan muchas más cuestiones de la vida cotidiana que la del propio sujeto político estatal, lo que sería el gobierno de la nación. Y esto es así, o sea, porque estamos mucho más cerca de la salud pública que gestiona la Junta de Andalucía, o de los colegios que gestiona la Junta de Andalucía, o de los servicios sociales que gestiona la Junta de Andalucía y los municipios, hasta que los han comenzado a oficiar, que de aquello que gestiona el Estado central, y que en este caso, bueno, pues que sería el ejército, la policía y las relaciones exteriores, ¿no? Como desde el 78 nos sentimos mucho más cerca de esas instituciones de la cotidianidad. Es normal que se hayan ido construyendo comunidades políticas, sujetos políticos más fuertes en torno a un territorio que está marcado por, bueno, pues una institucionalidad que está definida en torno a la comunidad autónoma. Y eso naturalmente ha ido modificando la identidad de los sujetos que residen y que conviven en esas comunidades autónomas, ¿no? De ahí que sea natural que después de 40 años de construcción de esa nueva comunidad política, que antes no era tal porque las instituciones estaban mucho más centralizadas, de ahí que después de 40 años de esa construcción de comunidad política, como digo, parezca normal para una sociedad democrática dotarse de la capacidad de actualizarse, dotarse de la capacidad de decir, bueno, pues hemos ido cambiando y esto es normal. Y es que en democracia lo normal es permitirse avanzar, cambiar, progresar. Lo anormal sería decir, no, tenemos una foto fija de cuando se murió el dictador y ya está, aquí nos hemos quedado para siempre y lo que hemos construido no nos va a modificar como pueblo, no nos va a hacer mejorar como pueblo, ¿no? Yo leo como una mejora el que hayamos sido capaces de construir democracia en torno a instituciones más cercanas como son las de las comunidades autónomas. Y esto es lo que dice Podemos. Reconozcamos el estado realmente existente de las cosas, el estado plurinacional en el que vivimos, más avanzado en algunos lugares, donde existían fuertes identidades preexistentes, fundamentalmente porque habían sido fuertemente oprimidas, en términos lingüísticos, etcétera, y reconociéndolas seamos capaces de ser más fuertes, ¿no? Fijaos que cuando digo esto, lo digo pensando que la garantía, y digo que ya os avanzaba antes que me iba a meter en el charco, os lo digo pensando que la garantía de que esta identidad plurinacional a la que nos referimos como España y que creo que es perfectamente compatible con otras identidades como la identidad andaluza, yo me siento español y andaluz al mismo tiempo y creo que llevo de forma armoniosa, y creo que así nos pasa a la mayoría de los andaluces, que llevamos de forma armoniosa esa identidad con nosotros. Creo que esa compatibilidad de identidades es mucho más rica y mucho más factible si lo hacemos en libertad. De ahí que en el caso de la crisis territorial que vive nuestro país en este caso, esté siendo triunfante la apuesta de seguir unidos pero libres que hacemos en el caso de la comunidad política catalana, frente a la apuesta de una unidad forzosa, ¿no?,
que sería la que ponen encima de la mesa los viejos partidos inmovilistas, en particular el Partido Popular o el Partido Socialista, ¿no? De ahí que la realidad política les haya pasado por encima y que en realidad en este momento los mayores garantes de la unidad política de ese Estado plurinacional que es España seamos precisamente los que ponemos encima de la mesa la necesidad de una unidad con libertad, de una unidad con democracia. No en vano, el único partido político que ha ganado las elecciones democráticamente, voto a voto, a los independentistas en Cataluña ha sido En Comú Podem. Ha sido En Comú Podem, el único partido que reivindica el que sigamos todos juntos caminando este proyecto ilusionante de país que se llama España y que es un país plurinacional y lo reconoce así. El único partido de ese ámbito territorial que ha ganado a los independentistas ha sido En Comú Podem. Y esto es algo que hacía antes el Partido Socialista. Y esto también es curioso. El Partido Socialista, había no sé quién me decía o quién lo dijo, no recuerdo el que lo decía, pero había un viejo dicho que decía algo así como que lo único que tienen en común los españoles es el fútbol, el Corte Inglés y el Partido Socialista. Bueno, pues esto ya no es así. Lo que tienen en común ahora mismo los españoles es el fútbol, el Corte Inglés, que sigue siéndolo, y Podemos. Porque Podemos el único partido que en este momento está quedando primero en las elecciones catalanas, está quedando primero en las elecciones vascas, está quedando segundo en las gallegas, está quedando segundo en las valencianas, está quedando segundo en las madrileñas, en las Canarias, en las Baleares, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tiene una realidad importantísima también en Andalucía, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que salir con valentía a decirle a quienes nos dicen vosotros vais a romper España. No, no, no. Nosotros somos los garantes de que podamos seguir hablando de una España unida, pero al mismo tiempo profundamente democrática, ¿no? Y lo estamos demostrando ganándole, insisto, a los independentistas en Cataluña, cosa que habéis dejado de poder hacer vosotros desde hace mucho tiempo porque habéis apostado por una propuesta que claramente no es compatible con la evolución natural que ha tenido el sujeto político catalán, como lo ha tenido también el sujeto político andaluz, gracias a las libertades y a las instituciones de las cuales nos dotamos en el 78, ¿no? Y sobre esto quiero, ya que estamos hablando de pueblo, de soberanía, de sujeto político, creo que a los andaluces y a las andaluzas nos toca todavía a los de Podemos en particular, nos toca todavía hacer mucha tarea, ¿no? Porque honestamente creo que ahí el Partido Socialista que ha tenido durante 40 años el monopolio de las instituciones andaluzas, ha hecho una labor de monopolio también de la identidad de lo que somos los andaluces, ¿no? Y si bien es cierto que su proyecto político en su momento tuvo un cierto sentido, nos coadyuvó a que la gente de Andalucía pudiera traernos una sanidad pública de la cual nos sentimos orgullosos, una educación pública de la cual nos sentimos orgullosos, lo facilitó. Si bien esto es cierto, también creo que es cierto que hay un cierto agotamiento de ese proyecto político. Pero también es cierto que nosotros todavía, cuando digo nosotros, digo Podemos, no hemos sido capaces de poner encima de la mesa un proyecto alternativo capaz de convencer a los andaluces y a las andaluzas de que efectivamente tenemos la propuesta política, la propuesta de construcción de pueblo andaluz capaz de superar el modelo que se ha quedado obsoleto, capaz de construir un tejido social suficientemente fuerte y maduro como para catalizar las energías que sí se han catalizado en otras zonas de nuestro país, ¿no? Como se han catalizado, ponía antes el ejemplo, en Galicia, porque hay una conexión con la identidad galega más fuerte, como se han catalizado en Cataluña, porque tenemos nuestra propuesta política conecta mejor con la identidad catalana, o como ha sucedido en algunas otras zonas de nuestra tierra, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, o sea, hay un elemento no despreciable que hace que Kichi conecte mejor con los gaditanos y que tenga, por lo tanto, también una forma de identificarse y de trabajar con ellos más virtuosa. Y no es otra que el hecho de haber estado entretejido con la cultura popular gaditana, siendo chirigotero desde hace muchos años. Este tipo de cuestiones no son baladíes a la hora de identificarte con un pueblo, ¿no? A la hora de poder hablar el mismo lenguaje, los mismos códigos que se ponen. Nosotros todavía tenemos mucha tarea por hacer en Andalucía en ese contexto,
sobre todo en clave de proyecto político hacia adelante. Estamos en ello. Yo creo que se está haciendo un enorme trabajo desde el Parlamento de Andalucía, que se está haciendo un enorme trabajo desde los municipios donde gobernamos, ¿no? Donde gobernamos en coalición como acá, donde gobernamos con otros compañeros y donde gobernamos solitarios como en Atárfeno, donde gobernamos de otras maneras. Y creo honestamente que a partir del 26 de junio, cuando consigamos poner encima de la mesa, ganando las elecciones, un nuevo país, vamos a tener también más facilidades para construir una nueva Andalucía. Deciros solamente que bueno, esto es una charla coloquio sobre democracia y soberanía, pero estamos en elecciones, estamos pidiendo el voto y desde mi punto de vista hay dos claves de bóveda para hacerlo en Andalucía. La primera es el papel protagónico que debe tener Andalucía a la hora de ganar las elecciones del 26 de junio. Creo que debe tener un papel protagónico porque ha sido especialmente golpeada por las políticas del Partido Popular. Porque no es baladí que seamos la segunda comunidad en el número de desahucios en 2015. Lo somos en parte por una ley mordaza del Partido Popular que nos impide defendernos como vecinos. No es baladí que seamos la tercera comunidad en riesgo de exclusión social. Lo somos porque hay una ley Montoro construida por el Partido Popular que asfixia a los ayuntamientos y no deja que sus servicios sociales, bueno, pues palien la emergencia social de nuestra gente. Y tampoco es baladí que seamos la primera comunidad en desempleo. Lo somos en gran medida por culpa de una reforma laboral criminal que destruye empleo, y el poco empleo que deja que aflore lo hace en unas condiciones de precariedad y de indignidad que no son las que se merece nuestro pueblo, ¿no? Por eso creo que Andalucía va a tener un papel protagónico. Y por otro lado, creo que también hay otro mensaje que hay que trasladar, y es el mensaje de que no se puede dudar en este 26 de junio. En este 26 de junio no se puede estar con los que desahucian y con los desahuciados. En este 26 de junio no se puede estar sentándose en los consejos de administración de las empresas eléctricas como Endesa y Iberdrola, que han tenido un 18% más de ganancia el año pasado, o con los 500.000 afectados por corte de luz en Andalucía solo en 2011 y 2012. Insisto, no se puede estar derogando con matices la reforma laboral, como dicen algunos, y con el millón de desempleados que tenemos en Andalucía, o lo que es lo mismo, no se puede estar insinuando o coqueteando con apoyar un gobierno del Partido Popular naranja o azul, que son lo mismo, o apoyando un gobierno con Podemos, con el partido de la gente, ¿no? Así que, compañeros y compañeras, tenemos una tarea ingente que realizar de aquí al 26 de junio. Cada voto va a contar en estas elecciones, cada voto va a hacer posible un diputado más del cambio, y por eso os pediría que de aquí al 26 de junio no os dejéis ni una sola conversación en la cola de la frutería, no os dejéis una sola conversación en el café con los compañeros y compañeras de trabajo, no os dejéis una sola conversación con los familiares, por más pesado que sea el puñado de ciudadanos que todos tenemos, no os dejéis una sola conversación montados en el ascensor, subiendo hasta el sexto, aunque viváis en el bajo, acompañad al del sexto y convencerle de que vote cambio. Y compañeros, compañeras, si hacemos todo esto, estoy convencido, estoy persuadido que juntos, que unidos y unidas, vamos a poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, pues ahora el tiempo es vuestro. Lo que queráis preguntar a los candidatos y candidatas, aquí están. Reflexiones, como digo. Mira, yo quiero hablar de cosas más mundanas, ¿no? Porque habéis hablado de cosas muy importantes vosotros, de soberanía, de democracia, no veas. Sí, sí. El Javi es que no veas. Yo me desperté allá a las 6 de la mañana, porque con esto de la sonrisa y de estar alegre todo el día, digo, bueno, vamos a hacerlo temprano. Y escucho por la radio, en el informativo de las 6, que entrevistan a la presidenta de la Junta de Andalucía. Y dice la señora esta, dice que tengan cuidado estos, que los muebles de Ikea cuesta mucho montar. Digo, ya estamos.
Digo, pensé yo para mí, digo, esto solo tengo yo que decir a mis amigos de Podemos. Que esta tía se cree que los muebles de Ikea los vamos a montar nosotros uno a uno. Y nosotros vamos a montar los muebles de Ikea entre todos. Entre un montón de gente en Andalucía que estamos ya hasta las narices de que nos roben. Entre un montón de gente en Andalucía que estamos hasta las narices de que nos ninguneen la democracia, de que nos ninguneen la soberanía. Y que hemos dicho basta el 15 y de ahí para acá. Y vamos a seguir diciendo basta. Y si en las anteriores llegamos a un 20%, ahora vamos a ir a por más. Sabemos que en Andalucía es difícil, lo sabemos, pero vamos a ir a disputarlo. Y aquí tenemos mucho por ganar. Ellos han tejido una red muy difícil de tirar abajo, pero poco a poco lo vamos a conseguir. Porque no se puede estar viviendo del cuento, no se puede estar viviendo con mentiras y demagogia. No se puede tener como enemigos a la gente de Podemos que lo único que estamos diciendo es queremos gobernar con vosotros, porque es la única manera de hacer una política progresista, de hacer un gobierno que ponga en su objetivo la gente y no como ha sido hasta ahora la banca. Y eso solo lo puede hacer Podemos y los necesitamos a ellos. Por tanto, la Susana que empiece a aprender que nosotros, entre todos, sí montamos los muebles de Ikea y vamos a conseguir una Andalucía libre y soberana. Yo quería tres cositas muy rápidas que me inspiran tu comentario. Mira, la primera es, nosotros salimos a ganar, creo que vamos a ganar y que podemos ganar incluso al Partido Popular. Pero eso lo hemos dejado claro al Partido Socialista porque además ya lo hicimos en la legislatura anterior. Lo más importante es sacar al Partido Popular y sus políticas. Así que quedemos donde quedemos, vamos a tenderle la mano al Partido Socialista para gobernar juntos y sacar de una vez las políticas de austeridad del gobierno. Ellos no son capaces de contestar por más que se lo preguntamos por activa y por pasiva. Si vosotros sois capaces de sacarle a cualquier dirigente del Partido Socialista una respuesta a esto, de verdad, contádmelo, porque más que se lo hemos preguntado en un lado, en otro, en debate, en no debate, no hay forma de arrancarles qué narices van a hacer ellos con los escaños cuando lleguen al Congreso. Así que eso lo dejo ahí. 2. Tan empeñados estamos en sumar fuerzas para poner encima de la mesa las prioridades que le dijimos al Partido Socialista, vamos a ir juntos al Senado. Vamos a ir juntos al Senado. Porque si nos vuelve a pasar la misma de antes, que es que somos capaces de gobernar en el Congreso, pero luego en el Senado hay mayoría absoluta del Partido Popular, vamos a tener un problema muy gordo. Así que vamos a ir juntos al Senado, una papeleta única del PSOE y de Unidos Podemos. Y mira, incluso te quedaste tú con la mayoría de los senadores, pero vamos a ir juntos para arrebatarle la mayoría al Partido Popular. Tardaron 5 minutos en desestimar la propuesta. Eso es lo que ellos quieren sacar al Partido Popular. Y la última, lo ha dicho antes Ana, las prioridades. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué nos hemos juntado la gente de Izquierda Unida, la gente de ECUO, la gente de En Comú, la gente de Compromís, la gente de Marea, la gente de ANOVA? ¿Por qué no hemos juntado gente de IU? ¿Por qué no hemos juntado tantos en esta candidatura? Pues porque la situación de emergencia social que vive nuestro país y la situación de emergencia política en términos de ausencia de derechos civiles es tan brutal que casi te daba igual de dónde vinieras y las etiquetas que tuvieras. A poco que tuvieras un poquito claras las prioridades, no había más remedio que poner atrás si venías de llevar banderas verdes o banderas rojas. ¿Qué más da? Si es que las prioridades están tan claras en este momento en nuestro país, que de lo que se trata es casi de un salvataje de nuestro país, ¿no? Y por eso ha sido tan fácil ponernos de acuerdo, y por eso hubiera sido tan fácil ponerse de acuerdo con cualquiera que tuviera buena voluntad para poner en marcha políticas de verdad de apoyo a nuestra gente. Derogar la reforma laboral, por cierto iba en el programa del PSOE y se les olvidó, derogar la LOMCE, etcétera, etcétera, ¿no? Porque las prioridades están claras y por eso estamos teniendo el respaldo que estamos teniendo, porque estamos diciendo básicamente, mire usted, no sé de dónde viene, no sé si viene de la Liga Comunista Revolucionaria o viene de ECUO o de Ecologistas en Acción o del Compromís, pero si tenemos las mismas prioridades podemos caminar juntos para cambiar nuestro país, ¿no? Esa yo creo que es la clave de bóveda de estas elecciones, ¿no? Es que lo leí esta mañana en un comentario que nos hacían y creo, bueno, ahí se queda.
Justo yo creo que Susana no pensó mucho en eso que decía, que no íbamos a saber montar los muebles de IKEA. Realmente nosotros estamos llenos de miles y miles de personas que se han dedicado a la construcción y a todos los empleos derivados, decoración, albañilería, metalistería, no sé, carpintería. Somos miles y miles los ciudadanos y las ciudadanas que saben montar muebles de IKEA y con muchísima más calidad de lo que ya se piensa, porque somos el grueso y son la mayor parte de ciudadanos damnificados, ¿no?, por esta crisis de estafa en la que ya nos han metido. Así que creo que no lo pensó muy bien diciendo que no íbamos a saber montar muebles de IKEA, porque tenemos un grueso de gente súper potente y súper preparada para montar muebles de IKEA y lo que haga falta. No vaya a hablar ninguno. Lánzate, Javi. Yo no, estoy aquí para llevar el micro. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a ustedes, como tanto nos están diciendo que tanto vamos a tener, que tanto vamos con ustedes a conseguir, yo quisiera saber de dónde van a sacar ustedes tantos puestos de trabajo y tantas cosas, como nos están prometiendo. Francamente, creo que hay dos lugares fundamentales donde lo vamos a sacar. El primero, de los 3% que se llevan esta gente, que nosotros no nos vamos a llevar. Eso no es menor, ¿eh? Un 3% de los presupuestos del Estado es un pico. Y el segundo, siendo meridianamente eficaces en la gestión. Yo no sé, yo acabo de venir de ver en la segunda circunvalación de Granada. Hombre, es una carretera que va a costar centenares de millones de euros y que en realidad va a llevar 4 coches si lo llega a llevar en algún momento. Pero es que, como presidente de la Comisión de Fomento, he visto aeropuertos sin aviones, que son de verdad, que no es un lema. Es que hay aeropuertos cerrados desde hace 3 años, como el de Corbera en Murcia, que les cuesta 3.000 millones de euros a los murcianos mantenerlo, haberlo construido y mantenerlo, y no va a tener un avión nunca en su vida. Pero es que hay radiales, hay carreteras como las de Madrid, que cuestan 3.000 millones, que tampoco van a tener nunca coche. Y como eso hay muchas obras empeñadas en nuestra tierra que no sirven absolutamente para nada. Solamente con ser un poquito eficaz y no robar, ya ahí tenemos un buen monto de dinero para sacar. Y luego, nosotros también somos muy claros, no le engañamos a nadie. Vamos a hacer una reforma fiscal progresiva. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que en este país las grandes empresas pagan muchos menos impuestos que los autónomos, que las pequeñas y medianas empresas, que la gente de la clase trabajadora. Bueno, pues vamos a hacer que paguen lo mismo que paguen en Europa, ¿no? Tampoco les vamos a esquilmar, pero al menos que paguen lo mismo que paguen en Europa, que están pagando un 7%, que paguen un 15%. Solamente con esas 3 cosas, un poquito de que se aplique en el cinturón al nivel europeo, los grandes capitales, las grandes empresas, y que va a dar menos impuestos a Panamá, que no es poco, con que no nos roben ese 3% que está escrito en los libritos de Bárcenas y demás, y con que los dineros públicos no se vayan al despilfarro, sino que se vayan a hacer cosas para la gente, ya tenemos ahí, fíjate tú si tenemos ahí para empezar a andar. Yo me conformo con eso, porque fíjese, no hace falta ser revolucionario, ni darle la vuelta a las cosas como un calcetín, hace falta ser un poquito prudente y aplicar el sentido común. Bueno, muy bien, gracias. Y sobre las pensiones de las personas mayores, como yo, que soy una viuda, están diciendo que si van a quitar, que si van a no sé qué, que si no van a bajar las pensiones, todo eso. Yo le pregunto, no quiero, nada más que hoy que he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes, que yo le pregunto. Pues claro que sí, y además le agradezco la pregunta porque nos da la oportunidad, primero, de desmentir algunos infundios que se vierten sobre Podemos. Honestamente, si yo fuera pensionista, tendría miedo si continuara el Partido Popular en el gobierno, porque han vaciado la caja de las pensiones. La caja de las pensiones tenía 60.000 millones de euros cuando entraron y ahora está cayendo por debajo de los 30.000 millones de euros. Es que si sigue el Partido Popular con sus políticas, nos quedamos sin muchas de las pensiones en otro par de años. Nosotros estamos diciendo, mire usted,
es absolutamente esencial. Es un derecho incontrovertible que quien se ha partido el lomo trabajando toda su vida siga manteniendo ese derecho. Y si para eso hay que financiarlo con los presupuestos generales del Estado, es decir, si hay que financiarlo con esos impuestos que yo le decía a usted a las grandes empresas o persiguiendo el fraude fiscal de quien se lleva el dinero a Panamá, pues lo financiamos de ahí. Pero lo que está claro es que si los trabajadores se han partido el lomo trabajando en este país para tener una pensión digna, nosotros no solo no la vamos a tocar, sino que la vamos a garantizar con otras fuentes financieras incluso. No solamente con las aportaciones de los trabajadores actuales, que ya sabemos cómo son, que no hay aportaciones de los trabajadores actuales, habrá que financiarla por los presupuestos generales del Estado. En esto, fíjese usted que coincidimos con el PSOE. Es la misma propuesta que lleva el Partido Socialista para mantener las pensiones, así que ahí no pueden decirnos que hagamos trampa porque es la misma. Lo que sí llevamos nosotros ponemos encima de la mesa, esto sí que no lo lleva el Partido Socialista, es que creemos que hay que dignificar las pensiones, especialmente porque muchos pensionistas están teniendo una doble carga, la de sacar adelante su propia unidad familiar y también a sus nietos y a sus hijos que no tienen trabajo, ¿no? Entonces pensamos que hay que, primero, de entrada, subir a 600 euros la pensión mínima, la no contributiva, la mínima, y que progresivamente hay que hacerla ir alcanzando el salario mínimo interprofesional. Pero de entrada, subirla a 600 euros, ¿no? Esas son nuestras propuestas en materia de pensiones. Y ya le digo que en este caso no hay trampa ni cartón porque la parte de la financiación la lleva igual el Partido Socialista, así que es difícil que nos digan que es un modelo que no es eficaz o no es realizable. Pues muy bien, se lo agradezco y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora, por la pregunta. ¿Nadie más? Bueno, yo voy a agradecer a todos los que habéis venido, a Sergio, a Ramón, a Franci, a Ana, a Amanda, a Leti, a todos los que estáis en la mesa. También especialmente a Emilio, a la gente de IU de Albolote que está por aquí y que está por aquí, Emilio. Y daros muchísimas las gracias a todos por venir y por estar esta tarde aquí en Albolote. Muchas gracias. Bueno, espero que hayáis disfrutado toda esta tarde tanto como yo lo he hecho y que, como ya han dicho mis compañeros y compañeras, que salimos a ganar, que es la campaña del desempate y que vamos a conseguir un gobierno del cambio para la mayoría de gente de este país. Que sí se puede y que a sonreír. ¡Vamos! Carmen, ¿tú dónde? Casi pones nada. Ponle una... No, tengo allí. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí afuera. Carmen, ¿no se presenta ahí? ¿Dónde pague? Buenas tardes a todas y a todos. Qué rara me oigo por aquí. Bueno, doy las gracias por haber venido esta tarde aquí al Bolote, un 12 de junio con el calor que ya va haciendo y un domingo por la tarde. Pero bueno, seguro que lo vamos a pasar muy bien con estas 5 personas tan grandes que hoy nos acompañan. Para quienes no me conozcáis, soy Amanda Rodríguez. Doy la bienvenida al Bolote, municipio del que soy concejala en el ayuntamiento por la agrupación de electores Ganar al Bolote y además del que soy consejera ciudadana de Podemos. Desde que estoy en el ayuntamiento soy más consciente del poder que tienen los gobernantes, de la capacidad para hacer cosas.
cosas como pensar en las personas, sobre todo en aquellas personas que lo están pasando francamente mal. Datos recientes nos... de oír la voz del discurso. Finalmente, recordaba aquello de que la soberanía es la capacidad que tienen los pueblos de organizarse por sí mismos. Que curiosamente es lo mismo que define la libertad en el ser humano. Es decir, que la soberanía es a los pueblos lo que la libertad a los seres humanos. La capacidad de regirse por sí mismos. En las elecciones del 26 de junio, creo que lo fundamental que yo podía contaros es que en las elecciones del 26 de junio lo que se va a discutir es la crisis del modelo constitucional del año 78. La crisis del modelo constitucional que puso en solfa el Partido Popular con los recortes, el Partido Popular y el Partido Socialista con la traición al Estado de Derecho y al Estado democrático, y que fundamentalmente se está poniendo en solfa últimamente con ese enfrentamiento que se trata de inducir entre el norte y el sur, entre Cataluña y Andalucía. En realidad, el 26 de junio lo que tenemos delante es la futura constitucionalización del Estado, el futuro modelo territorial del Estado, el papel que Andalucía va a cumplir en ese nuevo Estado. Y ante eso lo que a mí me gustaría es trasladaros la esperanza. Esperanza, ilusión, alegría, que no solo es un eslogan electoral, que no es solo aquello que dicen que tenemos que repetir ahora los de Unidos Podemos, sino que tiene que ser una posición de verdad ética y política ante el cambio que viene. ¿Por qué creo que tenemos que trasladarlo así? Pues mirad, porque en el año 77, en el año 78, haciendo un poco de memoria y recuerdo, cuando se estaba haciendo el pacto constitucional, se estaban sembrando los cimientos de lo que nos ha regido durante este tiempo, se pensaba como en Andalucía, como aquel sujeto subsidiado del sur, que no tenía derecho a una autonomía plena. Y fue la gente, fuimos todos nosotros, fueron nuestros padres, nuestras familias, los que salieron a la calle y los que reivindicaron una suerte completamente diferente. Curiosamente, eso es lo que se hizo hace 4 años, en el 15M, que se acaba de cumplir el aniversario, hace 5 años, y fue reivindicar una suerte diferente. Y de esa suerte diferente nació Podemos. De esa suerte diferente puede nacer un Estado diferente. ¿Cuál es mi función aquí? Recordaros que con esperanza, con lucha, con ambición, con ganas de cambiar las cosas, podremos cambiar las cosas. Que podremos acceder a un Estado que sea más igualitario, porque la crisis es también crisis diferente si eres del norte, si eres del sur. La crisis es diferente si eres del campo que si eres de la ciudad, si eres del barrio noble o si eres del barrio obrero. Y eso habrá que construirlo en la futura Constitución que vamos a tener de aquí a muy poco tiempo. Yo no quiero extenderme mucho más en ello. Lo único que quería trasladaros era alegría, pasión, ambición, conocimiento de que es posible, de que podemos cambiarlo, de que podemos hacer algo diferente. Y que, como sujeto político que es Andalucía, tiene que estar presente sí o sí en lo que va a ser la articulación territorial del Estado, en que no pueden seguir hundiéndose las empresas andaluzas, no puede seguir habiendo 1.610.000 andaluces en el exterior, no debe de seguir aumentando. Por ejemplo, el otro día leí ese dato, un 28% de los desahucios en Granada, cuando en el resto de Andalucía, en el resto del Estado, el 5%. No puede haber una tasa de paro del 49% frente al 21% en el político. Para mí es un honor presentar esta tarde a 4 candidatos al Congreso y al Senado, y a un invitado muy, muy especial, Ramón Grossfogel. Vamos a comenzar con Francisco Javier Fernández. Cuando le pedí a Francis sus datos biográficos para presentarlo en este acto, me dijo: andaluz y de Granada, republicano, nacido en Los Pajaritos, podemita, de profesión y mentalidad jurídica, europeísta convencido y compañero de Valeria. Nació en 1968, es licenciado en Derecho, tiene un curso en Derecho Comunitario por la Universidad de Coimbra, experto en Comercio Exterior, MBA y doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Granada. Además, es personal laboral de la Junta de Andalucía. Un fuerte aplauso para él. Hola. Sinceramente los micrófonos me gustan muy poco, entre otras cosas porque me oigo esta voz tan granadina que, como vosotros sabéis, los granadinos cuando oímos en televisión, en radio o en algún sitio decimos, coño, si hablo como Manolo Escobar. Entonces no me gusta mucho. La voy a utilizar, no sé si utilizarlo o quitarlo, que
vuelvo aquí, ¿no? Vuelvo aquí. Yo tendría, lo primero es darle las gracias a Javi por la invitación y daros las gracias a todos por asistir a esto. Lo siguiente es darle las gracias a la gente que me acompaña por querer compartir este rato conmigo. Y lo tercero que quería contaros y hablaros es sobre soberanía y democracia. Estaba dándole vuelta a cómo iniciar esta conversación, lo estaba hablando con Néstor, estaba hablando con la gente así más cercana, porque no trataba... Han dicho que más del 28% de los españoles y las españolas están en riesgo de exclusión social y en riesgo de pobreza. Esto se traduce en que 3 de cada 10 personas no tienen recursos para pagarse las necesidades básicas del día a día. Cuando entré en el ayuntamiento hace ya un año lo tenía muy claro y hoy lo sigo teniendo claro. Mi misión es trabajar por y para la gente, hacer que Albolote sea un municipio mejor, reducir al máximo esa brecha de desigualdad que existe en la sociedad y conseguir generar empleo para una vida digna. Además, no permitir que a nadie le falte una casa, ni luz, ni agua. Y sobre todo, luchar por la corrupción. Esa corrupción que nos está azotando a todos en nuestro país. Porque otros nos están robando y se están llevando toda nuestra riqueza. A diario me encuentro con personas que me dan las gracias. Es increíble que me den las gracias por escucharlas. ¿Os imagináis un alcalde o un concejal que no escucha a sus vecinos y vecinas? Pues esto venía pasando con frecuencia aquí en Albolote. Y cuando te separas de la ciudadanía, te crees que puedes gobernar sin ella, sin escuchar a la gente, ahí es cuando empiezas a equivocarte, cuando tu camino empieza a tomar un rumbo muy diferente al que debería. Empiezas a separarte de la realidad, como ha pasado estos 8 años con las políticas del Partido Popular. Ahora tengo la oportunidad de devolver desde lo local las instituciones a la gente y de ser portavoz de la ciudadanía. Porque creo en la democracia y la soberanía del pueblo, en el poder decidir de sus vecinos y de sus vecinas, y trasladar su voz allá donde yo vaya. Esta tarde vamos a hablar precisamente de eso, de soberanía y de democracia, conceptos que van ligados y que nunca podemos olvidar como representantes